Bien, estamos tratando de resolver lo que son sólidos geométricos. En esta oportunidad tenemos cono de revolución. Vamos nosotros ahora a usar, ¿cómo se llama? 3 deslizadores, ¿sí? Un deslizador que va a ser para la altura del cono, que puede empezar de repente desde 0, puedo darle un valor de repente hasta 7, o puede ser más, no hay problema, 0.1. Ok, le decimos ok, luego pasamos ahora el radio de la base del cono que va a representar la letra R. Le podemos poner acá 0 en mínimo, que empiece con 0, que sea un máximo hasta 7, que le pueden dar más, y que su incremento sea de 0.1. O sea, va a empezar 0.1, 0.2, 0.3 hasta llegar a 7. Entonces acá le ponemos ok. Ahora voy a hacer un deslizador para que se forme el cono, y eso lo formo a través de un ángulo. Entonces el ángulo alfa empieza en 0 grados hasta 360 grados, ¿sí? Y aquí vamos a colocar 0.1. Quiere decir que para formar un cono necesito un triángulo rectángulo y hacerlo girar 360 grados. Por eso que hacemos acá un ángulo de giro de 360 grados con un incremento de 0.1. Muy bien, le damos OK. Aquí entonces ya tengo los 3 deslizadores que voy a usar para poder hacer el cono, perdón. ¿Sí? El cono. Bien, entonces para eso vamos ahora a colocar una circunferencia centro-radio. Hacemos clic en el centro del eje cartesiano y escribo R ahí. R, que es tu deslizador. Entonces R, como tú llamaste el radio, cuando llamaste R le colocamos ahí, le ponemos OK, ¿sí? Aquí la circunferencia, su radio es la unidad, pero si yo le puedo agrandar acá, lo voy a dejar en 3, ¿sí? Hasta 3 lo voy a dejar el radio, ya está, tengo ahí la circunferencia cuyo radio es 3, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es abrir la vista gráfica 3D, ¿sí? Vamos a abrir la vista gráfica 3D, vamos donde dice acá vista, ¿sí? Vista, y buscamos 3D, listo. Entonces esperamos que abra, aquí tenemos la vista 3D. Entonces en la vista 3D, fíjate que tiene, ¿cómo se llama? Que ver con la vista 1. Porque en la vista 1 tú has hecho, por ejemplo, el punto A, aquí también está el punto A. Hemos hecho la circunferencia, aquí también está la circunferencia. Quiere decir que los objetos que tú hagas en la vista 1, los puedes ver también en la vista 3D. Solamente algunos, no todos, ¿ah? Pero aquellos que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que se pueden visualizar en un plano, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver ahora a formar un punto que es necesario aquí, ¿de acuerdo? Es necesario un punto aquí, voy a ocultar aquí esta etiqueta, voy a ocultar acá la etiqueta de la circunferencia, ya lo oculté, vamos a, ¿cómo se llama? A formar aquí un punto, ¿de acuerdo? Necesito un punto ahí, pero ese punto debe estar relacionado con el radio. Entonces, donde dice entrada, en entrada colocamos nosotros en el eje X, que es el radio, coma, eje Y que sea 0, coma, y eje Z que sea 0. O sea, ese punto va a estar ubicado en el eje X, aquí está, fíjate, en el eje X, ¿sí? Ya lo ubicamos en el eje X. Entonces, ahora me falta formar otro punto, pero yo lo voy a formar en el eje Z, ¿sí? Entonces, para eso ingreso otro punto, ¿sí? Entonces, va a ser, como va a estar en el eje Z, en el eje X va a tener 0 su punto, en el eje Y también va a tener 0, pero en el eje Z tiene el valor de la altura de tu deslizador de H, porque H va a ser la altura del cono, entonces escribimos H y le damos Enter. Fíjate, ya se ubicó aquí el punto, está H, y si yo muevo H, si lo muevo, entonces quiere decir que, ¿cómo se llama? Ese punto va a, ¿cómo se llama? Subir o bajar en el eje X, Z, perdón, en el eje Z nada más, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, listo. Vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Para poder trabajar ahí el cono. Ya tengo 3 puntos, fíjate, con esos 3 puntos A, B y C, formo, ¿cómo se llama? Un polígono, ¿sí? Voy a formar un polígono, entonces ese polígono lo voy a hacer clic en A, clic en C, clic en B y termino en el punto A. Y he formado un triángulo, ¿sí?
Ese triángulo es el que te va a permitir a ti hacer el cono de revolución. Muy bien, entonces ahora, como ya tengo el triángulo formado, entonces la definición de un cono de revolución, ¿cuál es? El cono de revolución se forma con un triángulo rectángulo que se hace girar a través de un eje 360 grados. Muy bien, entonces ya tenemos la definición ahí, pero quiero saber si este triángulo es rectángulo o no. Claro, vamos a ver, por ejemplo, aquí voy donde dice ángulo y le hago clic al punto B, clic al punto A y clic al punto C y fíjate, me da 90 grados, ¿sí o no? Bien, entonces aquí, fíjate, ya tenemos acá, por ejemplo, el ángulo que es 90 grados, o sea, ya sé que es 90 grados ese triángulo. Ahora lo voy a hacer rotar, entonces voy donde dice entrada, ¿sí? Entrada, escribo ahí rota, ¿sí? Y sale aquí, por ejemplo, escogemos acá rota el objeto, ¿sí? El tercero vamos a elegir el tercero aquí. Rota el objeto con un ángulo a través de un eje. Y hacemos clic ahí, ¿de acuerdo? Y aquí escribimos el objeto a rotar. ¿Cómo se llama ese objeto? Se llama aquí el triángulo, pero el triángulo, ¿cómo se llama? T1 está acá, fíjate, si yo le hago clic aquí, desaparece, ¿sí o no? Entonces aquí está T1, fíjate. El triángulo se llama T1, el que voy a hacer rotar es T1, entonces le hago clic acá, ¿sí? T1, escribo ahí T1, como está escrito igualito, ¿de acuerdo? Luego, ¿con qué ángulo? Buscamos aquí el ángulo. Fíjate, el ángulo que tú vas a rotar esa figura es con el ángulo alfa. Entonces aquí tengo alfa y escribimos aquí alfa, ahí está. Luego, ¿con qué eje lo vas a rotar? Con el eje Z. Yo quiero que rote a través del eje Z. Pero aquí fíjate cómo se escribe eje, E mayúscula. ¿De acuerdo? Así como está. Entonces escribes E mayúscula, eje entonces, y buscamos con qué eje, el eje Z, pero también sería que ser mayúscula, ¿ya? Listo, ahí entonces está, fíjate, cuando se coloca azul es porque lo reconoce como tal. Entonces le damos Enter y ya lo tenemos ahí. Entonces fíjate, como todavía tu ángulo de rotación es 0 grados, fíjate, aquí está 0 grados, no hay ninguna formación de cono. Entonces lo que voy a hacer es que este ángulo, ¿sí? Antes de rotarle, le voy a cambiar el color aquí, le voy a hacer clic al polígono y le voy a decir que sea azul, ¿de acuerdo? Más o menos hasta ahí, ¿de acuerdo? Que sea azulito hasta ahí. Y ¿cómo se llama? Se va a formar de color azul. Vamos a ver entonces ahora cómo hacemos que esto rote. Vamos donde dice deslizador alfa, clic derecho, ¿de acuerdo? Y le ponemos animación, fíjate, y comienza a rotar, ¿sí? Ese polígono está rotando 360 grados. Entonces quiere decir que ese polígono, ¿de acuerdo? Como ese polígono todavía no te genera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cono? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente acá. El polígono que se ha formado, que es el azul, está aquí, fíjate, ¿sí? Está ahí, lo estoy cliqueando para ver que es T1. Entonces, T1 es lo que tú tienes que hacer que rote, pero dejando su rastro. Entonces, el polígono T1 no lo necesito. El polígono T1', sí, el que está aquí, ese sí lo necesito. Entonces digo clic derecho a ese polígono y le voy a decir que me deje el rastro cuando se mueva. Entonces le hago clic al rastro y ya me va a dejar su rastro y simplemente ahora lo que voy a hacer es animar. Le doy clic derecho al deslizador alfa y le digo animación. Y comienza ya el polígono, ¿cómo se llama? A generar el cono, fíjate, está rotando 360 grados, ¿sí? Y está formando el cono, ¿de acuerdo? Listo, se formó el cono, fíjate ahí, podemos verlo nosotros formadito, ¿sí? O sea, hemos formado un cono de revolución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a través de qué cosa? De un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ahí la formación. Voy acá, ¿cómo se llama? A sacar el plano para que se vea mejor. Ahí tenemos la formación entonces del cono. Si quiero acá, elimino ¿cómo se llama? Los ejes y que se quede solamente aquí el cono solito. Ya está. Ya formamos, ¿cómo se llama? Un cono de revolución.
¿sí? Se está formando ahí, esperemos que termine de formarlo. Fíjate qué pasa ahora si yo muevo la altura, o sea, H, ¿sí? ¿Sí? El rastro se está haciendo nuevo, entonces lo que voy a hacer es parar esto, voy a pararlo, ¿sí? Lo voy a parar, ¿cómo se llama? Si yo muevo el scroll del mouse, la rueda del mouse, ¿sí? O amplío la pantalla de 3D, se borra el rastro, ¿ya? Entonces, fíjate aquí, entonces aquí lo que voy a hacer es nuevamente, lo que estoy haciendo acá es que, ¿cómo se llama? Si muevo la altura, es más alto el cono, ¿de acuerdo? Cada vez que muevas el cono te deja un rastro, ¿sí? Entonces, entonces aquí lo voy a dejar en 5, y si yo muevo la altura, ¿sí? También se va a mover el, ¿cómo se llama? Lo que es el rastro del cono, fíjate, ¿sí? Entonces, para eso son los deslizadores, para que tú puedas mover o buscar, ¿cómo se llama? La base del cono, que sea de repente 3 centímetros de radio, o la altura que sea de 5. Entonces, por ahí nos sirven los deslizadores para ¿cómo se llama? Darle más altura al cono, o que la base sea más grande, ¿ya? Entonces ahora sí, ya está listo, hasta ahí creo que ya estamos claros. Entonces lo que voy a hacer ahora solamente es darle clic derecho al deslizador, o acá abajito le damos play, como queramos. Entonces le damos play y estamos formando ya el cono, fíjate, ¿sí? Ahí se está formando el cono de revolución, ¿sí? Muy bien. Si crees que se ve mejor con los ejes, no hay problema. Entonces, muy bien, ya hemos estado a estudiante hasta ahí. Hemos trabajado lo que es, ¿cómo se llama? El cono de revolución. Será entonces para el próximo video que hagamos el tronco de cono. Gracias por su atención.